Señor, y recibe mi voluntad, memoria, entendimiento, mi libertad, mi haber, mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. Bienvenidos amigos al día 18 de nuestros ejercicios espirituales con San Ignacio y acompañados del Padre Martí Boudreau. Hoy es el último día de la segunda semana. Mañana iniciaremos la tercera semana en la que reflexionaremos sobre los duros y terribles acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. Pero antes de hacer eso, conviene que pensemos en lo que es el miedo y cómo puede afectar el miedo a nuestro discipulado. Entonces empecemos reflexionando hoy en el pasaje de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y como siempre les pido que abramos nuestra mente y dispongamos nuestro corazón para acoger hondamente el mensaje que Jesús nuestro Señor quiere darnos a cada uno en esta sesión. Iniciemos entonces. Nos dice Marcos: al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca. Esta se iba uniendo y llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Es interesante ver cómo Marcos señala que Jesús estaba durmiendo en un cojín, totalmente abandonado y confiando en la providencia de Dios. Y después de que calma la tormenta, les dice a sus apóstoles: ¿por qué tenían miedo? ¿No tienen fe? Lo que esto nos dice es que la desconfianza no es lo opuesto a la fe, sino el miedo. El miedo es lo opuesto a la fe. ¿Por qué es esto? Podemos preguntarnos. Porque cuando tenemos miedo, entonces no confiamos en la providencia de Dios. No creemos que Dios nos cuidará y perdemos la fe. La fe y el miedo van de la mano. Y el miedo es muy probablemente el mayor obstáculo en el discipulado. Podemos constatar esto en la historia de la Anunciación y ver el lugar que juega el miedo en la vida. Incluso María parecía tener cierto miedo cuando el arcángel Gabriel se le apareció y le dijo: no tengas miedo, María. ¿Por qué dice eso el ángel a María? Porque pareciera que él percibió que lo único que podía impedirle a María aceptar la propuesta de Dios podía ser el miedo. En el Evangelio de San Mateo vemos también al ángel
que se le aparece en el sueño a José y le dice: José, no tengas miedo de llevar a María a tu casa. No tengas miedo, José. También en el Evangelio de Lucas vemos a Zacarías, cuando el ángel le informa que Juan Bautista sería su hijo y le dice: Zacarías, no tengas miedo. Vemos lo mismo cuando el ángel se les aparece a los pastores para anunciarles el nacimiento del niño Jesús y les dice: no tengan miedo, no tengas miedo, no tengan miedo. Una y otra vez a los discípulos se les dice: no tengan miedo. Veamos ahora el final del Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versículo 8. Esta es la última línea del Evangelio de San Marcos. Las mujeres deben de ir a los apóstoles y decirles que Jesús ha resucitado. ¿Y saben lo que dice la última línea de ese Evangelio? Dice: ellas no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Leamos. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Y tal y como les dijo, ellas salieron, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra de Dios. Algunos exégetas piensan que Marcos escribió eso a propósito porque quería que los que lo oyeran estas palabras se dieran cuenta de que el miedo era el mayor obstáculo para ser cristiano. Él sabía que los cristianos eran muy perseguidos por el gobierno en esos momentos, y como algunos estaban abandonando la fe debido al miedo, por eso es posible que Marcos en su evangelio señalara que nadie quería hablar de la resurrección de Jesús justamente debido al miedo. Tanto para nosotros, esto también puede ser cierto, que el miedo sea nuestro mayor obstáculo en el discipulado. Y por ello necesitamos pedirle a nuestro Señor que nos libre del miedo. Nos cuenta el padre Mark que hace años, debido a su ministerio, tuvo que estar viajando mucho por avión y a veces experimentaba miedo, especialmente cuando el avión iba a despegar. Pensaba que era una idea atroz poner a cientos de personas en un aparato de metal y tratar de elevarlos en el aire. Le parecía muy mala idea. Un día, cuando iban a despegar, había una gran turbulencia y en esos momentos empezó a tener mucho miedo y a pensar que el avión iba a estrellarse contra el suelo. Entonces miró a la azafata que estaba en el frente del avión y la vio tranquilamente sentada leyendo una revista y pasando las páginas como si nada. Cuando vio eso, se dio cuenta de que no tenía nada que temer. Y desde entonces, cada vez que sentía miedo en un avión, miraba a las azafatas y veía lo tranquilas que estaban a la hora del despegue. Y entonces sabía que no tenía nada que temer. Una vez, después del incidente con la azafata de la revista, se encontraba nuevamente viajando en avión y leyendo algo en una revista que lo asustó. Dice el padre que no recuerda qué era, pero que empezó a orar pidiéndole al Señor que le quitara aquello que le daba miedo. Entonces, en su imaginación, vio a Jesús pasando las páginas de una revista tranquilamente y sonriendo.
Jesús no se estaba burlando de él, estaba bromeando con él. Estaba como en la barca durmiendo sobre un cojín, tratando de decirle que no tenía nada por qué temer. Y le preguntaba, Mark, ¿por qué tienes miedo? ¿Dónde está tu fe? Así que hoy vamos a reflexionar lo que es el miedo. ¿Qué papel juega el miedo en el seguimiento de Jesús? Puede ser que el miedo sea para nosotros a veces también un obstáculo en nuestro discipulado. Entonces terminemos leyendo nuevamente el pasaje del Evangelio de Marcos y para ello les pido que se dispongan a tener estos minutos de meditación y oración en silencio. Pongan a un lado lo que pueda distraerlos. Siéntense cómodamente con su espalda recta. Cierren sus ojos para que puedan concentrarse bien en lo que voy a ir leyendo. Y ahora empecemos a respirar lenta y profundamente. Inhala 1 y exhala 2. Nuevamente inhalamos profundamente 1. Exhalamos 2. Por tercera vez. Inhala 1 y exhala 2. Nos dice Marcos, al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en barca. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca. Esta se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Hoy Jesús te pregunta, ¿por qué tienes miedo? ¿A qué le temes? Platica con él de tus miedos.
Recuerda que Jesús está en la barca de tu vida. Él va contigo, te acompaña. No estás solo, no estás sola. Hoy te pregunta igual que al padre Mark, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué no te das cuenta que yo voy contigo, que yo te cuido? ¿Dónde está tu fe? Poco a poco vamos regresando a este lugar y cuando estén listos abran sus ojos. Pues hoy de tarea en esos 15 minutos mínimos que les pido para seguir reflexionando en la sesión de hoy, la tarea es checar sus miedos, entregárselos a Jesús y darse cuenta que Él está por encima de todo, que Él los acompaña, que en medio de las pruebas tremendas por las que estamos hoy pasando debido a la pandemia, Él está con nosotros. Pidámosle la gracia de aumentar nuestra fe en Él. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.